hablan las víctimas. Para que usted vea que lo que se publica en nuestros medios, en nuestros foros, en nuestras páginas del Facebook, no son correos aislados, que son, detrás de eso hay personas con nombres, apellidos, con corazones, con dolores, con insomnio, incluso con enfermedades incurables con motivo del sufrimiento causado. Señor ministro, ¿va a escuchar usted a las víctimas para que se documente desde el punto de vista humano de hasta dónde llega la dimensión de esta tragedia que nos moviliza aquí hoy ante este Ministerio de Justicia? Francisco Zugasti, nos conocimos en esta lucha empezando nuestras primeras intervenciones ante el Consejo General del Poder Judicial allá por el año 2001-2002, 11-12 años. Él se quedó sin sus hijos, ya mayores que los míos, igual que yo me he quedado también sin mi hija. Después intervendrá Santiago Álvarez Barón en la misma situación, otros 10 o 12 años luchando por lo que nos corresponde. Aún no nos hemos agotado de pedir justicia. Oiga usted a don Francisco Zugasti, señor ministro. Buenos días a todos. Bueno, intentaré ser breve. Me acerco. Hace escasamente año y medio, en el año 2011, el juez de Granada, el señor Piñar, condenó a una mujer por denuncia falsa, de esas que dicen las feminazis que no existen. El juez Piñar se podía haber limitado a los hechos, pero se ve que está tan hasta las narices, por no decir hasta los cojones, que se extendió en su sentencia, quejándose, entre otras cosas, de que el Ministerio Fiscal tiene órdenes de no perseguir las denuncias falsas. Porque, para quien no lo sepa, los jueces son independientes, se supone. Pero, por contra, los fiscales son jerárquicos y tienen que seguir las instrucciones de su superior. En España, el fiscal general del Estado, que a su vez, aunque lo nieguen, está sometido al señor ministro de Justicia, al gobierno. Cualquiera puede ver en la página web de la Fiscalía General del Estado, fiscal.es, cómo efectivamente hay esa directriz de no perseguir las denuncias falsas. El juez Piñar no solamente se explayó con esta queja de que el Ministerio Fiscal no persigue las denuncias falsas, con todo el daño que ello ocasiona, sino que además mencionó cómo las leyes que sufrimos en la actualidad, estas leyes basadas en la ideología de género, son todas una aberración, un genocidio según el diccionario de la Real Academia y según el Código Penal, están basadas en las mismas leyes que aplicaban tanto Hitler como Stalin, pero que ni Hitler ni Stalin se atrevieron a ponerlas negro sobre blanco en un texto legal. Sin embargo, nosotros las sufrimos porque están publicadas en el Boletín Oficial del Estado y sancionadas por Su Majestad el Rey, jefe del Estado, que podría haber hecho alguna cosa como Balduino de Bélgica, su primo, a picar antes que firmar semejantes barbaridades. Esta sentencia del señor Piñar no es más que un ejemplo más de los muchos que hay, de gente que sabe de su gremio, de su oficio, porque ha estudiado y tiene práctica. Hay un montón de jueces que se han manifestado, colegios de abogados, etcétera. Cuando la ley se presenta, el anteproyecto de ley, en el año 2004, como afecta a derechos fundamentales amparados por la Constitución, lo de amparados es cachondeo, es preceptivo que varios organismos oficiales elaboren su correspondiente informe. Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, todos ellos manifestaron que la ley era una aberración, un disparate jurídico contra el sentido común, porque su espina dorsal, su fundamento jurídico, era el derecho penal de autor. Vuelvo a repetir lo que ha dicho el señor Piñar, que ni Stalin ni Hitler se atrevieron a publicarlo en un boletín oficial, aunque lo aplicaron, como todos sabemos. Y ese informe, que no es vinculante, el gobierno de Rodríguez Zapatero se lo pasó por ahí mismo. Hemos de recordar que uno de las personas que elaboraron esa ley, esta mal llamada ley de contra la violencia de género, es un tal José Luis López Aguilar, en ese momento secretario de Estado de este ministerio. Cuando terminó su trabajo en la Secretaría de Estado, le mandaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esto es cachondeo, lo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cachondeo. Es el mismo López Aguilar que ahora ha defendido la sentencia que tenemos ahora todos en la mente, López Guerra, perdón, y que ayer hubo manifestaciones en toda España, en Colón, estuve yo también, por cierto, porque nos ha parecido a todos una aberración, una canallada, y
por poco que sepamos de la historia, sabemos que a Lope de Guerra se le colocó allí, entre otras cosas, para conseguir eso, que los etarras salgan a la calle y que cualquiera que reclame, recurra ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las leyes de género, se vaya con el rabo entre las piernas, porque el señor López de Guerra tiene orden de echar a todo el mundo para atrás. Las consecuencias de estas disparatadas, aberrantes y genocidas leyes basadas en la ideología de género, no solo la ley de integral de medidas contra la violencia de género, la ley del divorcio, la ley del registro civil, ley de igualdad, la ley de identidad sexual, pues son muchas, no unas, son muchas las que se han aprobado en estos años. Entonces son genocidio, y el genocidio no prescribe. El genocidio no prescribe, señor ministro. Nosotros no olvidamos el daño que nos habéis causado. Tendréis vuestro juicio de Nuremberg y vuestra cárcel de Spandau. No os olvidéis, porque nosotros nos olvidamos de vosotros y del daño que nos habéis causado. Hablar las víctimas, para que usted vea que lo que se publica en nuestros medios, en nuestros foros, en nuestras páginas del Facebook, no son correos aislados, que son, detrás de eso hay personas con nombres, apellidos, con corazones, con dolores, con insomnio, incluso con enfermedades incurables con motivo del sufrimiento causado. Señor ministro, ¿va a escuchar usted a las víctimas para que se documente desde el punto de vista humano y hasta dónde llega la dimensión de esta tragedia que nos moviliza aquí hoy ante este Ministerio de Justicia? Francisco Zugasti, nos conocimos en esta lucha empezando nuestras primeras intervenciones ante el Consejo General del Poder Judicial allá por el año 2001-2002, 11-12 años. Él se quedó sin sus hijos, ya mayores que los míos, igual que yo me he quedado también sin mi hija. Después intervendrá Santiago Álvarez Barón en la misma situación, otros 10 o 12 años luchando por lo que nos corresponde. Aún no nos hemos agotado de pedir justicia. Oiga usted a don Francisco Zugasti, señor ministro. Buenos días a todos. Bueno, intentaré ser breve. Me acerco. Hace escasamente año y medio, en el año 2011, el juez de Granada, el señor Piñar, condenó a una mujer por denuncia falsa, de esas que dicen las feminazis que no existen. El juez Piñar se podía haber limitado a los hechos, pero se ve que está tan hasta las narices, por no decir hasta los cojones, que se extendió en su sentencia, quejándose, entre otras cosas, de que el Ministerio Fiscal tiene órdenes de no perseguir las denuncias falsas. Porque, para quien no lo sepa, los jueces son independientes, se supone. Pero, por contra, los fiscales son jerárquicos y tienen que seguir las instrucciones de su superior. En España, el fiscal general del Estado, que a su vez, aunque lo nieguen, está sometido al señor ministro de Justicia, al gobierno. Cualquiera puede ver en la página web de la Fiscalía General del Estado, fiscal.es, cómo efectivamente hay esa directriz de no perseguir las denuncias falsas. El juez Piñar no solamente se explayó con esta queja de que el Ministerio Fiscal no persigue las denuncias falsas, con todo el daño que ello ocasiona, sino que además mencionó cómo las leyes que sufrimos en la actualidad, estas leyes basadas en la ideología de género, son todas una aberración, un genocidio según el diccionario de la Real Academia y según el Código Penal. Están basadas en las mismas leyes que aplicaban tanto Hitler como Stalin, pero que ni Hitler ni Stalin se atrevieron a ponerlas negro sobre blanco en un texto legal. Sin embargo, nosotros las sufrimos porque están publicadas en el Boletín Oficial del Estado y sancionadas por Su Majestad el Rey, jefe del Estado, que podría haber hecho alguna cosa como Balduino de Bélgica, su primo, a picar antes que firmar semejantes barbaridades. Esta sentencia del señor Piñar no es más que un ejemplo más de los muchos que hay, de gente que sabe de su gremio, de su oficio, porque ha estudiado y tiene práctica. Hay un montón de jueces que se han manifestado, colegios de abogados, etcétera. Cuando la ley se presenta, el anteproyecto de ley, en el año 2004, como afecta a derechos fundamentales amparados por la Constitución, lo de amparados es cachondeo, es preceptivo que varios organismos oficiales elaboren su correspondiente informe. Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial,
Todos ellos manifestaron que la ley era una aberración, un disparate jurídico contra el sentido común, porque su espina dorsal, su fundamento jurídico, era el derecho penal de autor. Vuelvo a repetir lo que ha dicho el señor Piñar, que ni Stalin ni Hitler se atrevieron a publicarlo en un boletín oficial, aunque lo aplicaron, como todos sabemos. Y ese informe, que no es vinculante, el gobierno de Rodríguez Zapatero se lo pasó por ahí mismo. Hemos de recordar que uno de las personas que elaboraron esa ley, esta mal llamada ley contra la violencia de género, es un tal José Luis López Aguilar, en ese momento secretario de Estado de este ministerio. Cuando terminó su trabajo en la Secretaría de Estado, le mandaron al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Esto es cachondeo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cachondeo. Es el mismo López Aguilar que ahora ha defendido la sentencia que tenemos ahora todos en la mente, López Guerra, perdón, y que ayer hubo manifestaciones en toda España, en Colón, estuve yo también, por cierto, porque nos ha parecido a todos una aberración, una canallada, y por poco que sepamos de la historia, sabemos que a López Guerra se le colocó allí, entre otras cosas, para conseguir eso, que los etarras salgan a la calle y que cualquiera que reclame, recurra ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos las leyes de género, se vaya con el rabo entre las piernas, porque el señor López Guerra tiene orden de echar a todo el mundo para atrás. Las consecuencias de estas disparatadas, aberrantes y genocidas leyes basadas en la ideología de género, no solo la ley de integral de medidas contra la violencia de género, la ley del divorcio, la ley del registro civil, ley de igualdad, la ley de identidad sexual, porque son muchas, no unas, son muchas las que se han aprobado en estos años. Entonces son genocidio, y el genocidio no prescribe. El genocidio no prescribe, señor ministro. Nosotros no olvidamos el daño que nos habéis causado. Tendréis vuestro juicio de Nuremberg y vuestra cárcel de Spandau. No os olvidéis, porque nosotros nos olvidamos de vosotros y del daño que nos habéis causado.